Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Como les informé ayer, Masters, ha habido cientos de noticias y nuevas revelaciones bastante interesantes sobre el episodio 9 de Star Wars que han pasado de cierta manera desapercibidas o que para muchos de nosotros podría parecer que no estuviese sucediendo nada en torno a esta película. Pero en realidad, escarbando un poco, he podido encontrar varias información con revelaciones muy importantes que podrían impactar a Kylo Ren y a los Caballeros de Ren en esa película. Y todo esto viene, como es una costumbre, de la excelente fuente que es Making Star Wars, que no hace falta que nos recuerde que nos han corroborado muchas cosas sobre The Rise of Skywalker antes siquiera de que viéramos material oficial de la película, como pasó con el sable reforjado, los Caballeros de Ren, Kylo Ren o esa amenaza del más allá que ahora sabemos que es Palpatine. El caso, Masters, es que hay particularmente dos cosas de esta fuente que nos da mucho contexto sobre varias cosas que podríamos esperar de Kylo y los Caballeros de Ren en el episodio 9. Esto, claro, publicado en un artículo de Making Star Wars reciente sobre el reforjamiento del casco de Kylo Ren y sus razones detrás de ello, además, claro, de muchos detalles del podcast 271 de esta misma fuente que nos dan muchos más detalles del propio Kylo y de sus 6 secuaces enmascarados, además, claro, de algo muy revelador sobre el título del 9. Básicamente, aquí son 5 grandes cosas en revelaciones importantes sobre todos ellos. Así que no está de más que les advierta que la parte siguiente tendrá muchos spoilers sobre el episodio 9, el ascenso de Skywalker. Sobre todo, cuidado con el punto final, Masters. Ok, la primera de esas 5 cosas que debemos saber, Masters, no es propiamente sobre Kylo y los caballeros, pero sí nos lleva hacia ellos y nos da la base para conocer por qué están donde están en la película, ya que la fuente nos comenta que saben que el guión del episodio 9 es de alrededor de unas 260 páginas, uno bastante largo para una película de Star Wars, por lo que seguramente muchas de las cosas que se saben que se grabaron no lleguen al corte final de la película, aunque también esto es un guiño a que el filme sería un poco más largo de lo normal. En primer lugar, y algo verdaderamente importante, es que ellos están seguros que la locación en Jordania del planeta desértico se usó para 2 planetas, ya que por ejemplo saben que se usó para ese planeta que vemos en el teaser que no saben cuál es y que también se usó para filmar la casa de los Lars en Tatooine. Algo curioso porque podría estar ligado a las peleas que escuchamos ya con proyecciones de la fuerza, que básicamente, Masters, podría descontrolar la cantidad de planetas que veamos en esos flashazos de Kylo y Rey. El caso, pues, es que Making Star Wars ha descubierto varias cosas de otra locación, justo las que se usaron dentro del Black Park en Pinewood Studios, que al menos para grabar allí dentro de ese bosque o selva, se buscó representar 3 planetas distintos en la película, y uno de ellos, claro, es importante para Kylo Ren y los Caballeros de Ren. Se nos explica aquí sobre los 3 planetas. En uno es uno de una jungla donde la resistencia está presente, que ya lo hemos visto en múltiples fotografías con Leia y Rey abrazándose, o también estando ahí el halcón milenario o Cloud, la babosa gigante. Otro más es un mundo boscoso con un pantano, que es donde Kylo Ren y sus Stormtroopers abaten a un grupo de gente pantanosa de aquel planeta en el teaser. Pero el tercero es un mundo nevado, uno que en lo personal me parece que podría ser el plano de la nave descendiendo del teaser trailer, porque parece como si en ese planeta hubiera nieve en la montaña. El caso es que ese planeta de nieve es un lugar al que acudiría Kylo Ren con sus 6 Caballeros de Ren. Esto la fuente nos dice que se filmó a un lado del pueblo minero y de pescadores que ya vimos en fotografías del set de ellos mismos. Esto pues nos lleva al segundo punto, ya que se nos informa la razón por la que Kylo y el resto visitarían ese lugar. Pero aparentemente, de acuerdo a la fuente, en este planeta hacia el principio del filme es donde estaría también el centro de reparación de droides que va ligado a toda esa trama de C-3PO y su memoria de parte del lado de la resistencia, como también lo vimos en el video de ayer. Esto pues hace sentido porque sabemos que en algún momento del filme los Snowtroopers de la Primera Orden tendrían acción. Entonces pues con todo esto hace más sentido que sirvan justamente de apoyo en un planeta nevado, como ya se nos confirmó también que estarán en el diccionario visual del episodio 9. En este caso pues parece como si ambos bandos estuvieran en un mismo lugar. Incluso se nos dice que las fuentes de Making Star Wars han informado que Kylo y Rey sí se debaten en un duelo breve en un planeta nevado, aunque esta parte tómenlo con toda la cautela del mundo, porque bien podría ser un plano de las peleas astrales mientras ellos dos saltan de planeta en planeta, como vimos antes que pasaría en otro video y lo corrobora de cierta manera el libro del arte. Lo interesante pues es que en el planeta de nieve, Kylo Ren y los Caballeros de Ren irían a una especie de castillo. Esto se ha reportado por varias fuentes como una especie
especie de templo Sith, aunque parece ser que el nombre código de esta locación es el Castillo Siniestro o Creepy Castle en inglés. Esto sin duda es muy revelador porque se conecta con nuestro tercer punto y nos prepara también para el punto final, que tiene una injerencia en el nombre del ascenso o resurgimiento de Skywalker, algo que explica qué rayos va a hacer Kylo Ren y sus secuaces a esta especie de fortaleza, ya que Jason Ward en su podcast 271 de Making Star Wars nos explica muy ampliamente los detalles sobre esto, Masters. Por una parte, la fuente todavía no tiene claro y no sabe al 100% cómo juegan todos los detalles de la trama en esta parte de la película, pero sí nos menciona varias cosas que pueden ser el catalizador clave en la trama del episodio 9, Masters. Ya que aparentemente Kylo Ren tendría algún tipo de artefacto antiguo de la fuerza consigo, uno que se nos menciona que podría ser un tipo de artefacto antiguo de los Sith. Algo que también hace todo el sentido del mundo porque ya lo hemos escuchado muchas veces de parte de esta misma fuente y también, claro, por la nueva novela del coleccionista de la fuerza, que sabemos que formará parte de ese viaje antes del episodio 9. El caso es que esta visita al planeta nevado sería para que Kylo Ren junto con los caballeros de Ren vayan ahí en búsqueda de alguien para reforjar su casco, justo ese herrero peludo como lo vemos en el teaser trailer. Entonces esta figura se compromete a ayudar a Kylo Ren a arreglar la máscara y también activar un dispositivo que lo llevará a él y a sus caballeros hacia sus objetivos finales. Pero primero deben reforjar la máscara y luego pues estarán listos para continuar su búsqueda en esta película. Algo pues que los terminará llevando aparentemente a ese planeta desértico. Vaya, todo esto, Masters, es muy revelador, porque ellos y nosotros hemos empezado a unir todos los puntos que ya vimos en el teaser, porque lo importante, claro, ya no es que Kylo lo reensamble, porque definitivamente ya sabemos que lo hará, sino el porqué detrás de esto. De hecho, Making Star Wars nos dice que se filmaron al menos 3 diferentes versiones de la reconstrucción del casco. Una donde el ser peludo lo reforja, otra más donde Kylo le hace algunas mejoras quizás combinado con el trabajo del otro herrero, y una más donde los caballeros de Ren intervienen con él. Todo esto pues se daría en medio de ese castillo siniestro, en un ritual oscuro donde vimos anteriormente que hasta parecería que los caballeros de Ren están como expectantes y sumamente ansiosos ante todo este ritual que se haga en el reforjamiento. Lo interesante pues, esto sí como pura especulación responsable de ambas partes, Masters, es que puede ser que al comienzo del filme Kylo Ren quizás haya perdido algo dentro de él como su propia oscuridad, o se siente amenazado por el lado oscuro, porque sabemos bien que el verdadero villano en esta cinta sería Palpatine a final de cuentas. Así que quizás en compañía de los caballeros de Ren obtenga ese artefacto de la fuerza oscuro y esto se combine para reforjar su casco. Pero esto es muy probable que lo haga Ben Solo en la búsqueda de no perder su poder y su posición como el nuevo líder supremo. Y sobre esto también nos explica Making Star Wars que no saben todavía cómo se unan otras tomas y cosas que hemos escuchado ya, pero previamente, antes de que se reconstruya su casco, Kylo podría haberse enfrentado a esa gente del pantano que vimos en el teaser y también visitado a ese oráculo en forma de araña alienígena que nos había mencionado otra fuente muy distinta. Esto, si lo recuerdan, nos lo compartió en Reddit de ese mismo usuario que publicó diversos conceptos originales del episodio 9 de cómo se verían varios personajes incluso antes de que salieran en el teaser. Así que aparentemente este oráculo podría ser incluso el catalizador de por qué Kylo tenga que hacer todo este viaje oscuro en la película para terminar reforjando su casco de una oscura manera, y esto claro se una a final de cuentas con la parte final en el desierto y también hacia Palpatine. Parece pues con todas estas pequeñas pistas que muchas cosas sobre cierta parte de la trama parecen empezar a tomar sentido, Masters, sobre todo por todas estas diferentes señales en diferentes fuentes. Todo esto claro nos lleva al cuarto y quinto punto final, ya que Making Star Wars nos dice 2 cosas muy importantes relacionadas a la trama de Kylo Ren que lo podrían terminar por unir todo de cara al final de la cinta. Por una parte se nos comenta que fuentes allegadas a la producción en Pinewood Studios ya vieron un tráiler con 4 minutos del material, una especie de selección de J.J. Abrams que se usaría para los diferentes teasers y trailers futuros, y en ellos claro tienen presencia los caballeros de Ren. Pero también, como se los adelanté previamente en otro video del pasado, Making Star Wars nos compartió en su sitio una imagen única hecha con toda la información y varias fotografías que ellos tienen de parte de sus fuentes de cómo se verán los caballeros de Ren en esta cinta, una que debo decir los hacen ver totalmente badass. Aquí se muestran cada
uno con un arma muy distinta y todos con sus máscaras bastante siniestras. Esta imagen sobre todo es muy ilustrativa, pero si quieren saber más sobre las particularidades de cada uno como lo vimos hace unas semanas atrás, ese video detallado se los dejaré en las pantallas finales. El caso de esto es que no solo tenemos una confirmación extra de cómo lucirán en el episodio 9 estos 6 secuaces de Kylo Ren que son claves en la historia, sino que se nos da una impresión extra de estos individuos en estos oscuros momentos del filme, ya que de acuerdo a la fuente, los caballeros de Ren lucen como personajes que acechan, y en el momento de la reconstrucción del casco, no solo lucen emocionados pareciendo que bailan, sino que también están ansiosos por el trabajo que hay que hacer. Se menciona literalmente que suenan como un grupo de degenerados malvados, y todo parece indicar que ese momento de la máscara es mucho más importante de lo que nos podemos imaginar por el momento, como si ocultara algo, pues. Es así, Masters, que todo esto la fuente nos dice que nos llevará justamente al planeta desértico que ya vimos en el teaser trailer. Aparentemente esto formando parte del final del segundo acto o ya al inicio del tercero del filme. Y finalmente todo esto nos lleva al punto quinto, que tiene que ver con ese supuesto alzamiento de Skywalker en el título o un supuesto resurgimiento propiamente dicho. Y cuidado aquí de nuevo con el spoiler, Masters, ya que todo esto, Masters, da la sensación como si de una forma u otra todo fuera plan de Palpatine, ya que Making Star Wars en un artículo muy distinto ya nos había dicho que había un fuerte rumor para el final de la película que justamente el Sith sería uno de los caballeros de Ren. Justo el que interpreta a Matt Smith, quien desde el inicio de la película estaría siendo poseído por Palpatine, siendo él mismo el gran giro en la trama hacia el final. La cuestión, uniendo todas las piezas, es que esto suena como si el artefacto, la reconstrucción y la razón por la que Kylo Ren reconstruye el casco fuera justamente el MacGuffin de la cinta, como si Palpatine haya trazado todo para terminar poseyendo a final de cuentas a Kylo Ren. Esto último, Masters, es solo un rumor, uno bastante fuerte del cual estamos especulando sobre esto, pero esto se liga también por una cosa muy grande que nos dice Making Star Wars cuando nos presentó todo esto en su podcast, ya que ellos en repetidas ocasiones y por varias fuentes en la producción han escuchado que hacia el final de la película Kylo Ren muere. Esto pues aparentemente en el conflicto final que habría entre él, Rey y Palpatine. Y se nos menciona que esa información ya la sabían desde hace tiempo, pero eso no es lo único. Ellos están un tanto confundidos porque también han escuchado cosas locas como si Luke Skywalker en verdad está muerto o termina resurgiendo. Ellos creen que esto último es posible, pero de acuerdo a lo que saben lo ven poco probable. Pero una vez más, uniendo todos los puntos, especulan a que esto justamente nos podría llevar a darle más sentido al título del ascenso de Skywalker de diversas maneras, como un resurgir literal. Y ahí nos lanzan la bomba que lo que bien puede estar ocultando todo esto hacia la trama final es que efectivamente Kylo Ren muera en la película por el conflicto con Palpatine y él de alguna manera sea el que termine resurgiendo de la muerte. De esto último no hay una evidencia totalmente concluyente, pero suena como una gran posibilidad, Masters. Así que por lo que ellos han escuchado, parece ser que ese resurgir o alzarse implícito en el título tendría a la vez varios significados. Uno a través de Luke, otro a través de Kylo, pero también de Palpatine, Rey y hacia la propia Resistencia. Por eso pues hace sentido que hayamos escuchado que es el título más idóneo para la película supuestamente. Así que hay que tomar en cuenta esto con mucha calma y esperemos a tener más señales para ver por dónde nos lleva el episodio 9 en su próximo estreno en diciembre. Pero si también te interesa conocer algo que se podría unir con todo esto proveniente del libro Maestro y Aprendiz, que nos habla de por qué Kylo Ren podría no ser el elegido, sino tener un rol final en la cinta sobre la profecía inconclusa de Anakin Skywalker, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.